¿Habrá cosa más guapa que ver una película en la pantalla grande? Que estás ahí en esos sillones con los reposabrazos, el sujetabebíes este que te ponen, comiendo tranquilamente unos flyres, unos palomites, nachos, perritos, pizzas, porque ahora también dan pizzas en los cines, chocolatines, no munches, 4 o 5, y date tiempo a comerlo todo. ¿Cómo no va a dártelo? Si ahora les películas anguaño duren una barbaridad. Mira, hay películas que duren más que lo que tuvo cascos el presidente de Asturias. Que bueno, que eso tampoco hay mucho. Eso sí, para compensar tanta comida basoria, justo enfrente del cine tienes un McDonald's. No sé por qué. Tan cerca y parecense tanto que mira, yo hay vegáis que voy al cine a comer y al McDonald's a ver películas y no me di cuenta hasta que tengo que pagar. Y sí, ya sé que el tema de los palomitas en el cine está muy manío, pero y que joder, dicen, no, oye, que los treintañeros no se emancipen porque, claro, van por ahí y viajen por Europa. No ye por eso. Cancuaño tú puedes mercar un billete de avión a Berlín por 20 euros tranquilamente. Eso sí, para compensar no te dejen llevar ni el avión ni la cartera. Que bueno, que está bien porque así no gastes todavía menos. El problema son los flyers. Hay menús del Cinesa que te cuesten lo mismo que 3 meses de alquiler en un piso en el centro de Xixón. Confianza incluido. Y estoy falándote de los cines grandes, porque ahora en Asturias perdieronse aquellos cines de barrio, acordáis vos, que tenían 2 sales como mucho, no estaba ni oscuro porque no estaba bien tapado, estaba tapado con una cortinina que ya era la misma que se usaba en el Zara en los telares, que ibas así. En mitad de la película a lo mejor aparecía el dueño en plan... Y unos butaques que no tuvieran para sujetar la bebida, ya que no tenían para sujetar el culo. ¿Sabéis cuando tú vas a un parque de atracciones y te dicen que no puedes montar la montaña rusa a partir de un altor? Pues aquí pasaba lo mismo, pero con el tamaño del culo. En estos cines no teníais el McDonald's enfrente porque ya que teníais que escoger o McDonald's o cine. Las dos cosas no podíais. Pero es igual, porque el cine es masha, y una fantasía blucante, y un sitio donde pasen cosas increíbles. Por ejemplo, Adam Sandler sella un faltoso y se enamore de ella una mocina perprestosa. ¡Ay! ¡Y que es tan encantador! ¿Encantador? Encantadoramente faltoso, que siempre faida alguna metedura de pata de estos grandes al intamo de la película y mírelo en plan... Y 2 personas se miren asina, pero hay una mocina al intamo de la película que lo mira asina con un cambio de música. Y gracias a esa música que sabes, coño, que esa va a ser la moza que acabe con la Adam Sandler. Coño, por eso estoy soltero. Porque en la vida real no hay banda sonora. John Williams, por favor, sálvame de la mi soledad. También pasa al revés, que los malos no son creíbles. Yo acuerdo menos 90, cuando los bullies de los institutos eran en plan... bro, ¿qué fais ahí? Oh, no me digas que vas a salir al baile con Jennifer. Oh, Jennifer, cómo me gusta Jennifer. Y es un pringao, no vas a hacer nada así, tío. Somos los Cobra. Pero vamos a ver, en cualquier instituto normal, los que iban a sufrir bullying eran ellos. ¿Y qué me decís de esa obsesión de los villanos de dominar el mundo? ¡Qué pereza! O sea, ¿imagináis la de papeleo que tiene que llevar eso? O sea, imagináis que cualquier problema en Pekín, en París, en Guatemala, en Egipto, y es responsable tú de todos esos problemas. Pero que es un villano o un autónomo que quiere hacerse cargo de todo. Pero bueno, con esto y todo yo encamiento a vos a ir al cine. Que yo sé que con esto de las plataformas y tal estás más a gusto en casa, pero yo de verdad encamiento a vos a ir al cine. Yo estoy entamando a llevar al mi sobrín al cine, pali que pali. Y es verdad que no me salió bien, costó ya empezarse, entamó a llorar, entamó a glayar. Mira, yo hice todo lo que pude, yo dije, no, pero mira qué guapo, mira los colores que vivos, mira la muñeca esa, qué guapa, cómo ríe, mira la música, que me presta. Pero nada, que quería salir, que no lo aguantaba, nada, tuve que salir del cine antes de que acabara la película. Así na quedé, que no sé el final de Anabel. Esto no lo ve nadie. Güey,
con Óscar Gómez. Óscar Gómez, muy buenas. Muy buenas, Marcos. Bueno, te presento antes de nada, guionista, director, lo estás petando como podcaster en Palomitas Dulces y lo más importante, aunque negaré haberlo dicho en el futuro, uno de mis mejores amigos. ¿Qué tal estás, Óscar? Muy bien, muchas gracias por invitarme, Marcos. Bueno, ¿cómo estás petando lo que decía en Palomitas Dulces? ¿Cómo surgió todo esto? Bueno, pues surgió de la necesidad mía propia de querer hacer un programa de cine, porque Palomitas Dulces es un podcast de cine, en el que habláramos un poco, no desde la cima, porque en todos los programas grandes vemos que hablan de los más grandes directores y demás, y a mí me gusta mucho disfrutar de esas películas un poco más pequeñas que tienen menos pozo, pero que al final la gente cuando las ve también las gusta, que es más difícil igual retener el título, pero que al final son las que conforman la mayoría de películas que ve una persona a lo largo de su vida. Entonces, pues me puse en contacto con un antiguo compañero de estudios que vive actualmente en Ponferrada. Dijimos, ¿con quién más lo podemos hacer? Se trajo a su primo, que aunque es más pequeño es experto como nadie, y empezamos a trabajar en ello. La verdad es que estuvimos bastantes meses preparando y ensayando hasta que lo hicimos y estamos a punto de hacer 2 años. Y además vais muy fluidos, o sea, estáis en todas partes, estáis en ebooks, estáis en Spotify, en TikTok, en YouTube, no sé... En Apple Podcast, en Google Podcast, pues la verdad es que casi nos hemos gastado todos. Está bueno, Alan Turing, el programa este que usó para desactivar los códigos, también estáis ahí, o estáis hablando con él, o sea, estáis en todos lados. Es un chiste. ¿Se congeló la imagen o es que no te gustó el chiste? Sí, se congeló. Ah, vale. No, creí que me estabas haciendo la broma, de verdad. No. Es que se me hace tan raro entrevistarte, tío. O sea... Bueno, tú como si no me conocieras de primeras, solo que te voy a echar alguna que reconozcas que es de las mías, vamos. Hombre, sí, es que hay que decirlo, Óscar y yo tenemos una relación, lo vamos a explicar a las 3 personas que nos están viendo. Tenemos una relación de... Nos queremos tanto que nos soltamos hostias verbales todo el rato. Sí, generalmente lo hago más yo. y ante cualquier persona externa parecería un ataque de odio máximo, pero en verdad conlleva... Bueno, no conlleva cariño tampoco, pero es que eres muy buen saco. Muy buen recibidor. No, a mí me llegaron... Esto no es coña. A mí me llegaron a preguntar una vez quién es el gilipollas ese de Óscar que te estáis todo el rato hablándoos mal en redes. Y yo no, es uno de mis mejores amigos. Y la gente... Pero tampoco es que me refiera a ti en esos sitios porque sean públicos ni nada. O sea, si viéramos nuestros WhatsApps, yo creo que no pasas de pantalla a pantalla sin que haya un comentario de esos o una broma de mierda tuya que digo, tronco, a tu casa un rato. Nos seguimos tratando igual gracias a esa violencia amistosa. A echarnos mierda. Bueno, voy a retomar la entrevista como un profesional. Estamos hablando de Palomitas Dulces, que estás en todos lados. Además en iBooks creo que estás como en los 100 primeros. Estáis entre los 100 primeros. Pues me gustaría haber sabido que me preguntabas eso antes de la entrevista y habría comprobado el puesto en completo. Hace unos meses sí que nos metimos, no sé si hasta el 78, diría que era. Ahora creo que sí que estábamos algo más abajo, pero sí, yo creo que está entre los 100, 110 primeros de la categoría de cine. No nos calentemos, que de todos modos en esa web sí que es verdad que hasta el número 30, 40 ya todos son pues programas respaldados por emisoras o por espacios en plan el espacio Telefónica o así, algunos que ya los otros son muy gordos de vivir de eso, o sea que de los que no viven de eso estábamos en buen ranking, se podría decir.
No tiene mérito. Además, tú que te conozco desde hace varios años, y yo creo que eres el tío que yo personalmente conozco que más sabe de cine. O sea, que cualquier cosa... O sea, se estrenó una película hace 10 minutos y estoy seguro que tú ya te sabes las críticas, el director, todo. ¿De dónde te Bueno, no te viene? las críticas ahí te paro, porque sí que es verdad que Bueno, no me gusta mancharme con los con respeto hacia los críticos, hacia un número muy reducido de ellos, la verdad. No me siento nada cercano a estas personas que se ayudan demasiado de eso. En verdad, esas webs me parece que su verdadera utilidad es saber la ficha técnica de las películas. No creo que tengan demasiada utilidad a mayores. Yo me parece que la comunidad que crea al final tampoco es muy buena porque son un montón de gallos, cada uno hablando de de lo que acaba de ver. Si desconcuerdas algo con otra persona, ya estás friccionando, que es en plan, ¿y qué más da que la otra persona no piense como tú? La idea no es convencerla, o incluso se puede dejar convencer esa persona y diga, ah, mira, pues la próxima vez que la vea lo planteo desde esta otra forma. Y no sé cuánto llevo respondiéndote esta pregunta. Vamos, si tardo tanto en esta... no, tranquilo que no te voy a parar. Pero sí es verdad que es una metida de pata mía porque eres la única persona... O sea, yo soy de anti-spoilers, como casi todos los que tenemos los dedos de frente. Pero eres la única persona que yo conozco que es que no quieres ver ni los trailers, que eso es una cosa que siempre me llamó la atención de ti. Ni los trailers, ni la sinopsis, ni nada. Yo sí que es verdad que me fío un poco de... Porque yo en muchas películas, en relación a los actores o los directores o directoras o como sea, digo, como si fueran mis amigos, yo digo, yo ya sé que esta persona es buena. Entonces, ¿por qué voy a ir sabiendo que si es un drama social, que muere tal? Sobre todo porque vivimos en una cultura en la que actualmente muchas veces coges un patrón para destruirlo, y si yo ya no tengo el prejuicio de que va a ser de una forma, no me voy a llevar ese chasco. Y me parece que es la forma más limpia de llegar a todo. Claro que es verdad que pues una persona que no conoce tal sí que va a necesitar ver imágenes de eso, pero me parece que ha llegado actualmente se estrenan tantos trailers de una misma película, se tiran como un año dando información, que llega un punto que la película lo único que te cuentan nuevo es que del minuto 51 al 57 están tomándose un kebab en un sitio, porque todo lo demás ya lo estás viendo en los trailers. Mira, precisamente hablábamos esta mañana, hablando de lo que te estás esperando y tal, de la película de Cámara Café, que después tú Mm. recomendármela. Yo soy una persona que me puedes recomendar una película y yo verla 2 años después, acordarme. Hombre, de Office la has visto hace nada y yo te llevaba 5 años diciendo que la vieras, y tú decías, no, hasta que no vea la británica no veo la otra, y te digo, tronco, la británica está en Prime Video, que no es que esté escondida en una cueva ni nada por el Bueno, está estilo. escondida, ¿eh? Dentro de Prime está No, escondida. bueno, sí, pero porque Prime Video tiene un sistema de búsqueda espantoso. Ahora, espantoso. Se quedó en espantoso. No he dicho nada más, Ah, vale. Andrés. Cuando tú ves, en este caso, Cámara Café, que la conseguí ver ayer, y después de que tú llevarás tiempo recomendándomela, hay eso, ¿no? Que tú te puedes esperar una cosa que es la versión de la serie, pero es una cosa totalmente diferente. Por eso yo la vi como algo mediocre y tú la ves como algo bastante más disfrutable que yo. También porque yo Cámara Café, cuando se emitía en Bueno, no es bueno, televisión, de nada, claro. tampoco... cuando empezó Cámara Café creo que fue en 2005 la serie de televisión, yo tenía como 11 años, Claro. y cuando acabó tenía 15, creo que acabó en 2009 si no me equivoco. Entonces sí que es algo que veías, pero yo no lo tengo insertado. Además, a mí me parece que la serie tampoco era tan buena, o sea, eran tantos episodios tan cortos que alguno bueno tendría, pero había muchos episodios que eran pues cualquier cosa. Y sí que es verdad que como ya desde el principio eh, cambia de rumbo con respecto a la serie, se desmarca tanto y empieza a hacer
virguerías de todo tipo, que parece eso una película de Scorsese, que yo la vi rendido, porque dije, vale, no voy a ver una cosa, no voy a ver una comedia española de chistes. De hecho, chistes creo que tiene muy pocos Sí. esta película, pero es que en momentos parece una película de terror, en momentos parece una película de samuráis, en momentos Sí. es una paranoia que parece una película de estos chichichons que eran esos que hicieron un episodio de Los Simpsons en los que tenían la camioneta esa de la droga. O sea, me parece que es una creatividad que a mí me gusta mucho ver esa creatividad, porque generalmente en las comedias españolas que se estrenan a lo largo del año, como una decena y tal, son muy planas con respecto a eso, y me parece que esta es todo lo contrario. Será de las películas más virgueras en ese sentido que ha habido, y de hecho de alguna de las que ha competido en los Goya era menos virguera en eso. Luego en otras cosas sí. Hay una cosa que tiene Cámara Café, y eso lo hablamos tú y yo mucho, y me mola hablarlo aquí, que es el humor por el humor que se está perdiendo. O sea, Mm, parece que siempre que hay humor tiene que haber un mensaje detrás. Eso que hablamos mucho de BoJack Horseman, que también mm. hablamos aquí hace 2 semanas, de que tenemos que hacer una comedia para algo más profundo que para reírse. Y hay veces que no apetece. No, porque de alguna forma te mantiene atento en un discurso, y a veces eso no, si tu objetivo es únicamente divertirte, que me parece un objetivo estupendo, no te hace falta que tenga esa carga, o incluso puede tener esa carga, pero ser divertida todo el rato, como la serie de South Park. La serie de South Sí. Park tiene muchísima carga, sobre todo política y satírica, pero yo creo que en ningún momento te da reposo como para que veas la densidad de esos personajes. Es un rollo totalmente distinto, y lo que tú dices, se busca menos, o incluso se contrasta. Hay comedias que salen ahora mismo que tienen escenas que quieren ser graciosísimas, y luego cuando llega lo narrativo se vuelven que parece solo la lista de Schindler, y joder, este tipo de Mm. ejercicios, la pena es que yo creo que no ha funcionado bien en general, y que igual no se vuelve a dar. ¿Y tú no crees que hay veces que a mí me da la sensación, lo hablamos tú y yo muchas veces, que la comedia es como la hermana pobre del cine, ¿no? Si yo siempre digo que Chaplin nunca haya ganado un Oscar con todo lo que Chaplin hizo por el cine, es hasta insultar. Bueno, le dieron un honorífico en plan, cuando estaba a punto de morir, pobrecico, toma. Pero Mm, es como muy denostada la comedia. bueno, bueno, eso por supuesto. En el ejemplo que has dicho de Chaplin, todavía lo podrías defender diciendo que varias de sus grandes películas, cuando las hizo, todavía no existían los Oscars. Pero sí, es que... Pero yo creo que hoy día todo el mundo reconoce el prototipo de película que ha ganado generalmente los Oscars, que es como un drama generalmente muy dramático y de temas sociales. Es el que ha ganado por norma general, y comedia, si va repasando, pues a ver, pues año a año, si ves casi los 100 años de Oscars que ha habido, pues varias comedias habrán ganado. De hecho, este año, en 2023, ganó una comedia además de fantasía, que yo creo que también será de los primeros años que una película de fantasía gana un Oscar. Igual la primera fue la del Señor de los Anillos. La verdad es que tampoco tengo memorizada todo. Creo que es el mismo prejuicio del que hablábamos antes, cuando, cuando tú haces una comedia, pues de alguna forma tú dices, no estoy pensando, y como no te estoy diciendo directamente que estás pensando, pues parece que la película sea peor. Cuando yo me planteo a veces, ¿cuántas veces si digamos que la comparación fuera esta, ¿cuántas veces he reído en esta comedia? Vale, ¿cuántas veces he llorado? Y dices, coño, pues yo suelo reír mucho más que llorar. Y yo sí que creo que soy una persona que llora con bastante frecuencia al ver una película. De hecho, esta mañana, antes de todo esto,
me he visto una película por primera vez, Rain Man, de Tom Cruise y Dustin Hoffman, y al final he acabado llorando, pero también, yo creo que es una excepción. Me salen más carcajadas que eso, y yo creo que para la salud es mejor reírse. Llorar también es bueno, pero es reírse, sobre todo me parece que es bueno que la nadedad que provocan la gran mayoría de películas. Hombre, eso está claro. Además, una pregunta que te quiero hacer, ya que dices que viste por primera vez. Tú no eres una persona que repita mucho películas, ¿no? Incluso cuando te gustan. No, pero yo creo que al final es porque yo tengo 28 años, más o menos uno tiene conciencia del tiempo que va a tener para ver cosas y yo ahora mismo, al menos ahora mismo, tengo una actitud devoradora de que quiero ver todo lo que pueda diferente. Descubrir culturas a raíz del cine, porque me parece una forma estupenda de conocer culturas que probablemente nunca viajes a esos países, pero ves una película que ha salido de esos países. Siempre me acuerdo de la anécdota de una vez que fui en el cine y que se estrenaba casi simultáneamente dos películas que tenían un título muy parecido, que era La Llorona. Pues La Llorona es una tradición latinoamericana y estrenó la productora Blumhouse, que es la de las películas de Insidious, Sinister y demás, una película de terror de estas de Expediente Warren de la saga que se llamaba La Llorona, y por otro lado, cogiendo ese mismo mito, hicieron una película sobre la dictadura de Guatemala que se titulaba también La Llorona. Entonces, cuando yo me metí a ver esa película por entender algo de la cultura guatemalteca, vi que fueron un grupo de 3 chavales de 20 años y que llevaban 10 minutos y diciendo, pero qué lento es esto, qué aburrido es esto, pero se comieron la película igual. Luego cuando acabó, que tampoco era muy larga, sí que dijeron, es el mayor coñazo que he visto en mi Joder. vida. Pero me acuerdo de eso, la confusión y de cómo yo sí que estaba disfrutando conocer una producción distinta, que, que también me parece que te enseñan luego mucho cuando tratas con personas de todos los orígenes, ya al menos conoces algo más, al menos de alguna costumbre que tengan. Bueno, en este programa hablamos mucho del tema de la lengua y tal. Intento yo personalmente que sea en general, aunque estemos en Asturias y tendemos a tal. ¿Qué opinas del tema del cine como conector de normalización lingüística? Ya te digo, en general, en Cataluña, en España, en Francia históricamente. Mira, a mí con todo este tipo de cosas, lo que me sorprende es la gente que está muy en contra. Porque tú lo ves y procede de donde sea y lo ves y si está bien te va a gustar. Hablen el idioma que estén hablando. Y yo lo que no entiendo es eso, las personas que tienen un odio verbal a que se hable en el idioma que sea y hacen comentarios despectivos hacia ello. Por ejemplo, la práctica que hacen, me has dicho ejemplos españoles de catalán, gallego, de varias lenguas que hay en España, pero en Estados Unidos doblan a los australianos y están hablando Así. el mismo idioma, lo que pasa es que tienen un acento y eso me parece terrorífico. De hecho, eso al final ha matado la conciencia, el cine australiano como representación de su propio país y me parece terrorífico cortar esas cosas. Ostras, no sabía que traducía, que doblaban en Estados Unidos, ya me parece raro. Pero además películas que ya están del inglés al inglés es... Sí, sí, las doblan de nuevo y es que no solo eso, es que ya actualmente ya ni siquiera contratan a actores australianos para ahorrarse el tener que hacer el doblaje posterior para exportarlo a América, directamente trabajan con actores americanos o británicos y así no tienen que doblarlas porque ya tienen una lengua que pueden entender, que eso ya también me parece, joder, es que distintos tipos de lenguas, pues es que, a ver, me dices que ya te vas al sur de Chile, que ya es un acento
que ya casi parece irreconocible de la lengua, pero tronco, es que estamos usando las mismas expresiones en un porcentaje altísimo. Sí. Que luego haya esas expresiones propias, pues ni tan mal, pero no sé, pues es como cuando escuchas a un británico y escuchas a un escocés o escuchas a alguien del norte del Reino Unido, pues tú tienes una percepción de que el idioma está pronunciándose de distinta forma, pero ¿por qué tienes que discriminar eso? Están contando una historia que va más allá de cómo suene esa voz. Por eso, hay como una globalización malentendida, ¿no? O sea, yo entiendo la globalización como la oportunidad de descubrir varias culturas, lo que dices tú, y varias lenguas y varias formas de ver la vida. Coco en ese sentido es una película que lo hace muy bien, incluso en el castellano, respetando el doblaje latino a la hora de estrenarlo aquí, cosa que no se hacía desde los años principios de los 90, creo. Pero parece que hay como una mente cerrada que entiende la globalización como todo americano, todo inglés, todo... Y esto te lo digo yo de filología inglesa, pero parece que se está... Y en el cine concretamente pasa mucho que se está todo yendo a esa comercialización de la cultura americana. De hecho, me pasó hace esta misma semana que volviendo a casa del trabajo en el autobús, una compañera me empieza a hablar de, no sé qué película era, de cine clásico. Me decía, a mí es que me gustan estas, y la dije, y de otros países, y dice, no, a mí extranjeras no. Y digo, si estás hablando de cine americano, ¿cómo que extranjeras no? Eso sabes que es extranjero igual, ¿no? Que tú has nacido en un país que se llama España. Y dice, ya, pero para mí esas son las... O sea, que las películas locales para ellas son las americanas y las españolas y las francesas y las paraguayas son las extranjeras. O sea, cuando precisamente en Francia... Perdón, tal, pero precisamente en Francia, y esto hablamos tú y yo también, tienen unas comedias buenísimas. Claro, La cena de los idiotas, por ir a una que ya es tirando a clásico y sí, luego ya también, porque los franceses sí que tienen por lo general un respeto hacia su propio cine que en España Sí. no hay. Entonces el público apoya muchísimo muchas películas francesas y en España pues pasa más de forma puntual. O sea, sí que te sale de vez en cuando un Ocho apellidos vascos o un Padre no hay más que una, pero no suele generar tanto dinero, aparte de porque es más pequeña España que Francia, pero es más difícil que varias películas españolas generen mucho dinero que en Francia, que es un mercado distinto y eso que con el tema lengua deberían de tener más problemas porque hay menos gente en el mundo que habla francesa, gente que hable español o castellano o como queramos llamarlo. Y además no tienen ese problema que parece que hay aquí, que algo tan simple como invertir en cultura, invertir en cine, el gobierno central lo tiene que hacer, y hay gente que pone el grito en el cielo de estamos subvencionando. Es que hay que subvencionar el cine, señor. Es una cosa que a mí me choca, que de hecho creo que se subvenciona poco. Igual a otro tipo de autores, estamos tocando aquí un tema un poco polémico, pero como no lo ve nadie, da igual. A lo mejor a otro tipo de autores, no a Almodóvar, pero sí que está claro que hay que promocionar el cine a autores como nosotros, por decir Sí, algo. no, eso nos vendría bien. Sí, realmente. Así tendrías que cambiar el título a esto. A esto nos ve todo el mundo. Sí. Eso ya pasaría de hacer lo que haces tú con los títulos, que eso es tu tirita antes de la herida, a ir de sobrado. Es que, ¿cómo se nota? Sí, me pillaste totalmente con el título, sí, sí. Pero, joder, por ejemplo, eso, nosotros que hemos trabajado como hemos podido, como guionistas, los proyectos que hemos sacado adelante, para empezar, no hemos visto un rédito económico. Personal sí, muy grande. Pero económico siempre se nos ha ido todo en lo que es gastar lo que es llevar una producción.
Que está bien, pero... De hecho, yo lo único que hice en un principio con un rédito económico lo acabé hace 9 meses y todavía no me han dado todo lo que correspondía. Joder. Así que para hablar un poco de cómo está también con el tema pagos estas cosas. Bueno, se llevan su tiempo. O sea, yo lo que más dinero pude haber sacado fue la webserie. Y yo no sé si llegué a ganar limpios para mí 200 euros. Claro, Y mucho me parece, pensándolo. Y que es más de 1 hora al final de duración todos los capítulos, Sí, ¿no? más de una... Creo que llega a 1 hora entre todos los capítulos. Y bueno, y el tiempo de grabación fueron 2 semanas guapas. Claro. Más Pues luego fíjate producción, para cómo está la cosa. Les entrubes de chat GPT. Hostia, Oscar, tío. ¿Tú te acuerdas cuando estudiábamos juntos que había veces que preparábamos el trabajo y tal y no acababa de llegar? Sí. Me ha vuelto a pasar, tío. No, o sea, estoy corto de minutos y no tengo más preguntas. Joder. No sé cómo... Ostras, o sea, me has parado el plan que tenía para esta tarde que había quedado y tal, y no voy a quedar o sea, ya no me da tiempo a llegar ahí. Nah, hostia. Bueno, a ver, es Valladolid, tampoco... Bueno, que en 20 minutos estoy, pero que... Madre mía, macho. Bueno, mira, hacemos una cosa. Voy a tirar de ChatGPT, que ahora está súper de moda, y que hagan las preguntas. Mira, aquí está, mira qué bonito. Vale. Como me pasaste antes una biografía, sí. La he pegado ahí, y según la biografía, me da miedo lo que pueda salir de aquí. El otro día con Arantxa fue muy malo, ¿eh? O sea, voy a ir con el ChatGPT Diablo, contigo no voy a tener piedad. Ahí ya le di la opción, a ti no. Lo que sí que me tendrás que decir lo que pone, porque no leo nada. Sí, no te preocupes. Sí, ahora mismo lo que estoy haciendo es hablar mientras el tío escribe. Ah, vale. Pero... No, a ver lo que sale de aquí. Maldito Óscar Gómez, ¿quién se cree que es? Empieza así el ChatGPT, ¿eh? Ah, guay. Primera pregunta. ¿Por qué decidiste desperdiciar tu tiempo estudiando administración y finanzas si lo único que querías era hacer cine? ¿No te das cuenta de que no sirve para nada? No sé a cuál de las dos se está refiriendo, que no sirve para nada. Vale. Bueno, curiosamente, administración y finanzas seguramente que valiera para encontrar trabajo mucho más fácil que realización audiovisual. Sí. Pues eso en verdad lo hice porque estaba un poco perdido al acabar la secundaria y no sabía qué hacer y me propusieron en casa que si quería hacer eso, que estaba el centro donde lo impartían cerca de casa, que probara durante el primer curso a ver qué tal, y la verdad es que me quedó lo que sí que ya antes de acabar el primer año yo sí que ya me había hecho la idea de hacer con lo otro. De hecho, luego más tarde hice prácticas en una empresa haciendo contabilidad y tal, y me decían, ¿qué tienes intención de hacer en el futuro? Y les dije, pues la verdad es que tengo intención de ponerme a hacer esto otro. Entonces, pues sí que es verdad que a nivel utilidad, esos 2 años se podría decir que los deseché, pero a nivel personal sí que yo creo que me vinieron bien para la conciencia de trabajo que tengo en los proyectos, que sí que estos proyectos audiovisuales requieren mucho de planteamientos administrativos y de gestión de cosas, y yo creo que me ha ayudado a trabajarlo mejor eso. Además voy a confesar una cosa, este tío tiene una capacidad matemática, o sea, yo me acuerdo cuando estábamos estudiando realización, lo que eran focos que se usaban en teatro, conciertos y tal, y había, es que ya ni me acuerdo, par 64, par no sé cuánto, lo estaba estudiando con este hombre y me decía, sí hombre, acuérdate que este es el número que dividido por no sé qué te da no sé cuánto, y yo... Truquillos matemáticos que se va sacando uno de la manga. Ahora que me estoy aprendiendo carreteras y autopistas, estoy también teniendo que hacer ese tipo de juegos para retener las 200 carreteras que me tengo que memorizar. Hostia. Bueno, para ti fácil, claro, pero para la gente que tenemos una mentalidad de letras, que somos los mierdas,
Un saludo a la gente de letras, pues... A ver, siguiente pregunta. Cuéntanos... Oh, me gusta... Mira, no está siendo malo contigo, ¿eh? Cuéntanos sobre ese cortometraje que estás a punto de estrenar. Seguro que es una porquería más en medio del montón. Estoy leyendo, ¿vale? ¿Esperas que alguien lo vea o solo lo harán tus amigos y familiares por lástima? Lo he leído todo, no he sido yo esta vez. Bueno, pues el corto se llama El jueves no. Creo que cuando le Oh, escribí todavía vivíamos juntos. sí, Y estamos hablando igual de 2018, 18. por ahí. Lo grabé durante el verano de 2022, aunque en verdad en pandemia teníamos intención de grabarlo y la verdad es que tenemos intención de estrenarlo, pero de hecho que igual hoy durante la noche o así me escribe la compañera que estaba terminando de hacer los créditos diciendo que ya lo tiene hecho. Y el tipo de gente que lo quiero mirar, a ver, al final, gracias a esto, hicimos contactos y tal, y sí que quería llegarlo a proyectar en unos cines de aquí de Valladolid, y tengo una lista de festivales que no sé el recorrido que puede tener, pero sí que tengo intención de mandarlos a todos ellos. Oye, si pruebas en el Fix, yo estoy ahí, ¿eh? Porque yo leí el guión y me sabe mal porque tengo que hablar bien de ti, pero mola. La verdad es que a mí me apetece mucho. Voy a decir una cosa que yo creo que lo he llegado a hablar en privado contigo y que me ha estado suponiendo algún quebradero de cabeza, y es que sí que es verdad que mi corto es de comedia negra y habla de un tema bastante escabroso. Y a mí me da igual que hable de ese tema escabroso, pero sí que es verdad que las compañeras con las que le he estado haciendo me han dicho: igual tenemos que poner al final o al principio un cartel diciendo que no estamos hablando en favor de esto. Y yo en principio tomé su opinión porque me parecía, yo me gusta escuchar todas las opiniones que tiene todo el mundo con respecto a eso, y esta hice como todas, pero sí que ayer ya por fin tuve la epifanía y dije en esto en concreto: creo que si pongo ese cartel me estoy parapetando en la gente que tiene opiniones tempranas y absurdas sobre cosas, porque yo desde el primer momento que se ve la historia se ve que la persona que habla de ese tema es una persona que está desquiciada. Entonces, si alguien cuando ve el corto cree que estoy apoyando esta cosa terrible y para eso estoy haciendo que lo haga un personaje desquiciado, es que esa persona tiene muy pocas luces. Entonces me parece que no quiero hacer ese tipo de concesión, y al final no lo voy a añadir porque es una concesión que no quiero hacer. O sea, pero sí que tienen razón. O sea, estoy de acuerdo totalmente contigo, pero tienen razón tus compañeras que estamos llegando a un punto en el que tenemos que dar en ficción, tenemos que estar recordando cada poco que es ficción. O sea, contaba Santi aquí en la otra entrevista que en el videoclip que grabamos juntos hicimos la broma, sacamos el cartel de sarcasmo porque literalmente pensábamos que la gente iba a pensar que eso no era sarcasmo. O sea, llegamos ya a este punto de, no, que es ficción, de verdad, no estamos apoyando esto. Es un poco Pues no lo sé, o peligroso. sea, yo sí llega el momento y a alguien le molesta de verdad esto, pues prefiero asumir que a esa persona le moleste. Pero sí que es verdad que me daría vergüenza que alguien pueda decir eso, y como le he puesto ese cartel dice: ah, vale, no. Me daría vergüenza creer que va a haber alguien que se quite ese prejuicio por una mierda de cartel de una línea o dos líneas escrito en un minuto. Así estamos. Sí. Siguiente, de verdad, joder, tío. De verdad, ahora empieza a ponerse mal la cosa. ¿De verdad crees que tienes talento como escritor de cortometrajes? Eso ya te digo yo que sí. Porque déjame decirte que la mayoría de las veces la gente solo escribe basura sin sentido. Eso también es verdad. ¿Tú también te unes a ese club? Yo creo que lo que sí que hago pocas veces tiene sentido, porque a mí me gusta mucho el absurdo completo que no viene de nada. Ah, quítamela, quítamela que las carga el diablo. Me ampara la segunda enmienda.
las nubes alarman. Además, me parece que el cortometraje está muy bien para no cerrar las cosas, para cargarte las ideas que puede haber creado la gente en ese primer minuto que llevas de historia y luego tirar por otro lado que no tiene. O sea que el sinsentido yo lo abrazo. Y luego que sea una basura. Que sea basura también es algo que, como no he testeado anteriormente demasiados proyectos con el público, pues, pero es algo que asumiría tranquilamente. O sea, sí que es verdad que no me voy a tirar de los pelos porque resulte que esto no gusta a nadie y les parezco un mojón y lo que sea. O sea, yo estoy satisfecho con haber hecho lo que me ha parecido con los medios que podía haber parecido. Que si hubiera tenido más medios igual lo hubiera planteado distinto, pero vamos, que yo con el resultado que hay actualmente estoy tremendamente satisfecho. Eso es verdad que tú y yo no nos parecemos en nada. A mí me obsesiona totalmente que todo vaya a salir mal y veo todas mis mierdas y digo mierda. Tú lo llevas con una tranquilidad que envidio. Lo que dices tú es, bueno, pues he hecho lo que he podido. Tienes la conciencia muy tranquila siempre. Bueno, pero también parte, o sea, yo es que llevo el nerviosismo de otra forma, porque yo de hecho considero que, a ver, todos somos personas cuando estamos grabando cosas y nos comunicamos con el resto de gente, pero sí que es verdad que si tú has escrito algo, tú eres el que ha hablado con todos los actores de lo que tienen que hacer, tú has hablado con el cámara para saber cómo tienes la luz, tú has hablado con todo el mundo acerca de todo, si pasa cualquier contrariedad y tú estás mostrándoles ese nerviosismo que igual se está generalizando, ya les terminas de matar. O sea, tú tienes que mantener una perspectiva de una fachada, al menos de tranquilidad. Yo generalmente lo que hacía era quedarme 5 o 6 segundos en silencio pensando qué podíamos hacer si esto no se podía hacer ahora. Y guardando en una estantería lo que no habíamos podido hacer entonces para que en el momento en el que pudiéramos hacerlo, y me parece en ese sentido que sí que gestioné bien a todo el grupo de gente porque acabamos todo exactamente en las fechas que tenemos previsto, teniendo en cuenta que alguna vez sí que tuvimos algún problema técnico que nos ralentizó un par de horas. No, acabar a tiempo doy fe que es un logro en este trabajo siempre. Yo de hecho lo hice muy sorprendido porque decía alguna actriz, por ejemplo, decía yo tengo que acabar a las 2. Y digo, vale, pues lo voy a tener preparado para que a la 1:30 hayas terminado. Y acabábamos su última escena y era la 1:28. Y dice, qué bien lo has hecho. Y digo, ¿en serio? Pues a ojo, a ojo ha sido. No sé. También en relación al equipo que tienes, sabes la capacidad que tienen para reaccionar a esas cosas, y sí que es verdad que era bastante profesional el equipo, tanto de actores como de técnicos con los que estuvimos haciendo ese proyecto. Sí, bueno, es que tú y yo hemos compartido a veces un equipo que no ibas con ellos ni a la vuelta de la esquina. Entonces, cuando empezamos, tanto tú como yo, a trabajar con profesionales, lo notamos. Y me acuerdo de comentarlo, decir, hostia, qué diferencia de gente claro, que está aquí porque quiere hacer esto y no gente que está porque, no sé, no tiene nada que hacer esa tarde. Siguiente pregunta. Bueno, esta va un poco relacionada con la anterior. ¿Has enfrentado algún desafío en tu carrera? Venga, seguro que esas dificultades no son nada comparadas con los problemas reales del mundo. Deberías dejar de quejarte y enfrentar la realidad. Bueno, no sé. Creo que ya lo he respondido. Yo creo que sí que es verdad que tú, Marcos, sabes que yo sí que he tenido que enfrentar cosas de la realidad bastante tremendas. Muy jodidas. Más allá de esto. O sea, me da igual decirlo ahora, pero yo nada más acabar de estudiar me iba a ir a Polonia, a una cadena de televisión, y me diagnosticaron una enfermedad crónica intestinal que estuve como 1 año y medio o así, que casi no tenía fuerzas ni para levantarme de la cama.
O sea, que sí que he vivido esas dificultades reales de la vida con respecto a eso y de hecho este proyecto para mí, aunque salga mejor o peor, al final es un triunfo a la recuperación que tuve de poder hacer frente a estar todos los días 8 o 9 horas dando el esfuerzo máximo. Sí, eso supongo que también te ayudó a, coño, esa parte ya lo que dice ChatGPT, a relativizar, ¿no? O sea, que un problema técnico que puedas tener no es grave. Claro, si todavía tuviera alguien empujándome detrás diciendo esto está costando 60.000 euros y si tardas una hora más son 15.000 euros más, pues igual eso sí que me hubiera generado una presión. Pero la verdad es que en esto, como prácticamente todos los sitios donde grabamos y todo el equipo que utilizamos, no necesitábamos entregarlo con una inmediatez enorme, pues tampoco lo tuve, pero creo que si sí que hubiera tenido alguna presión económica, tampoco me hubiera afectado demasiado. Última pregunta de ChatGPT, que se está portando muy bien contigo, ¿eh? Estoy indignado. Consejos para jóvenes que quieren ser como tú. ¿De verdad crees que alguien querría ser como tú? No me hagas reír. Si tienen un mínimo de sentido común, buscarán un mejor camino en la vida. Bueno. Sí, yo creo que lo último está bastante bien. Al final. Consejos si quieres ser como yo, pues a ver, sal todos los fines de semana que puedas, estate con tus amistades, preocúpate por ellos. Si hay una amistad que se ha marchado o simplemente que os habéis separado y era una buena amistad, sigue hablando con ella y no la pierdas, porque si el amigo que tienes al lado, por lo que sea, no puede estar para algo, estará el que está a 300 o 400 o 800 kilómetros y te podrá escuchar. O sea, eso no lo dejes de hacer nunca. Y sobre todo, ten un respeto en general por todo el mundo que estás trabajando. No intentes exigir a nadie, sobre todo si estás liderando un proyecto. Yo creo que he liderado en más de una ocasión proyectos y creo que nunca he dado una orden a nadie. Siempre me ha gustado intentar ya no convencer a la gente de que eso es lo más fácil, sino dejar a esa persona darle alguna indicación de cómo quieres que sea cada persona eso, y que en relación a eso la otra persona trabaje. Y creo que al final eso hace que trabaje mejor la otra persona, porque, a ver, salvo que la otra persona sea un currito, pero yo por suerte no me ha tocado estar con curritos que únicamente se limitaban palabra por palabra a lo que decía. Yo más allá de eso no le puedo decir nada a nadie más. Ya, con respecto a la amistad, estoy hablando muy bien de ti. Yo no quería hablar bien de ti en esta entrevista, quería ser más cabrón. Yo no lo estoy haciendo. La verdad es que me da rabia, pero tengo que decir que a mí, los que me conocen saben que me gusta mucho ir a Zamora, que para mí es mi segundo sitio, y Zamora y Valladolid, aunque los de aquí pensemos que está al lado, no está al lado. Y yo siempre que he ido a Zamora, este señor ha sacado tiempo de donde ha podido para venir a verme. O sea, que es una cosa que siempre he apreciado, decir, coño, o sea, es un autobús que es verdad que las carreteras de Castilla son mucho mejores que las de aquí, me van a matar por decir esto, pero es la puta verdad. Pero, o sea, es una cosa que siempre dije, joder, este tío me aprecia. Bueno. Y que son 200 kilómetros en un día, tampoco te matas. Nada, 200 kilómetros os haces pateando. Bueno, voy a dejar a ChatGPT, que está siendo muy, muy bueno contigo. Voy a ver la pregunta que dejó Arantxa Margolles, la historiadora, para ti. Espero que ella haya sido más cabrona, porque no me está siendo muy cómodo para ti esto. Parece una entrevista de Pablo Motos a Ayuso, no me gusta. Recomiéndame un libro, un dulce y un cantar. Pues como libro te voy a recomendar un libro es un libro español de hace bastante tiempo. Yo le tenía en la librería de mis padres, que es de Ramón Gómez de la Serna,
que se llama El Incongruente, que me parece lo más parecido a los chanantes en literatura que he visto nunca. Y además es un libro de 120 páginas, una cosa así, bizarrísimo, divertidísimo y es mi libro favorito. Luego, a ver, preguntaba también por una canción. Mira, Yuji Ono. ¿A dónde te vas? Voy a decir la cosa más friki que se me venga a la cabeza. Yuji Ono era un compositor de blues japonés. Hizo la banda sonora de un anime que se llamaba Lupin III. Y dentro de esas músicas que hizo, compuso una llamada Sabada Bada Bada, que si lo buscan como Lupin III Sabada Bada Bada, me parece una canción estupenda. Y luego, de dulces... Ahí hay mucho, ¿eh? La campurriana es un dulce. La campurriana depende de cómo te la tomes. No mucho, ¿no? Si la Dos mojas- campurrianas que las juntas con miel, eso es un dulce. Eso es dulce. Eso ya podría contar como dulce. Vale, pues mira, por no decir campurriana, 2 de gullón de estas de creme tropical que son cuadradas, las juntas ahí en miel, es que yo no tomo nada de dulce. Claro. Generalmente, no soy nada goloso en ese sentido. Entonces, eso es lo más dulce que se me ocurre que alguna vez tomo. Mira, y esto no lo hago, pero lo voy a hacer contigo. Voy a meter ahora un clip en el que de la entrevista de Arantxa, en el que me acordé de ti y pensé, me va a odiar Óscar si ve esto. O sea, ahí va el clip. Pero hay una peli que a mí personalmente me encanta y es la peli, no sé si la conoces, de Yo Soy Sam. Mataríenme muchos, pero no caigo ahora que peli. Y a mí prestóme un montón. Y yo tengo visto la tengo visto en versión original y doblada, ¿no? Y préstame más, evidentemente, en versión original, porque doblada en el castellano, pues sí que hay vegaes, muchos vegaes paez, o te da la impresión a ti, ¿no? Igual también ya la impresión mía, de que igual cae un poco en la burla porque no estamos acostumados, ¿no? No tenemos ese bezu de sentir esos doblajes con ese tipo de retos, ¿no? Pues me acordé de ti, tío. Dije, esta pregunta era buena para Óscar. Es que en este tipo de películas que estás tan cerca del absurdo o de cruzar la línea porque es tan dramático, ya era difícil en la película original, ya con el doblaje, qué agobio. Pero sí que es verdad que es que en esos años se hicieron muchas bizarradas con el doblaje, porque si no me equivoco, por entonces se hicieron las de Austin Powers que hizo Flo, las de Goma Espuma de Ali G, que claro, esas son comedias, pero vamos, que se hicieron unas locuras de todo tipo en el doblaje. Y también de esos tiempos es esta traducción de Princess Queen que la tradujeron como soñando, triunfé patinando. O sea que creo que del 98 así al 2004, yo no sé quién se encargaría de todo ese sector, pero vamos, parece que volvían que trabajaban un domingo por la mañana después de fiesta. Y decían, mira, lo que salga. No, pero sí es verdad que en el doblaje, y retomando un poquitín el tema de lingüístico, como tal, que sí que ha ayudado muchísimo el doblaje a la normalización lingüística. De hecho, los países que más doblan son España y Francia. Y Francia es un país muy riguroso con su idioma. Y en España, si nos vamos a Cataluña, aquí hemos dicho un par de veces que si los catalanes hablan catalán, no es porque lean mucha poesía catalana, es porque vieron Voz de Drag y TV3 y estas cosas que les molan a ellos, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿tú crees que el doblaje también ayuda a esa normalización? Aunque no sea tu campo, sé que es una cosa que tú tienes una opinión. Yo creo que sin duda, y también, aunque por otro lado, en todos estos países que no se dobla,
el idioma suyo se va hablando menos y menos y menos. Entonces, claro, sin duda el hecho de que exista al final hace que se normalice y no sé, de hecho hay mucha Filmin, por ejemplo, que es una aplicación de tal, te da a menudo la opción del catalán o de algún otro idioma que no es la lengua principal española, que bueno, creo que igual principales sí que son todas, no sé, pero es que es lo de antes, es en plan, ¿qué problema hay de que exista esto? Es estar enfadado por estar enfadado, con lo fácil que es jugar. Es que parece un discurso naif, pero me parece mucho más difícil eh, ver las cosas con una perspectiva positiva que el tremendismo de decir que todo está mal, que me parece que es como lo que mola hoy día y es en plan, vale, tronco, pero ¿qué vamos aquí a llorar de que estamos en la mierda todo el rato? O sea, tampoco es caer en el wonderfulismo, pero es que a mí, de hecho, ya lleva tiempo que ese tipo de personas que tienen esas actitudes tan alicaídas hacia la vida o tan bajoneras, es que no me agrada estar junto a ese tipo de personas. Y aún así sigues Por, hablando conmigo. sí, eso iba a decir, que tú eres un poco, por eso te ataco, porque te veo muchas veces así y digo, anda, vete a la mierda y disfruta un poco, hijo. Sí, bueno, a ver, es esa actitud de... o sea, yo sufro, pero sufro para mí. Pero a mí me da mucha rabia la gente que se enfada de que los demás se lo estén pasando bien. No, déjame ser feliz este Claro. minuto. Que tampoco es tanto. Pues sí. En fin, Óscar, vamos a dejarlo aquí. Bueno, te podemos ver otra vez en Palomitas Dulces, que lo estáis petando. Iba a Sí, decir, digo todos los sitios donde estamos. dilos tú, porque seguro que lo Pues sabes a mejor ver, que yo. estamos en Twitter, en Instagram, en TikTok, en Facebook, en YouTube, en iVoox, en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast y una vez a la semana, generalmente como de 10 a 12 de la noche, estamos en Twitch. Que siempre hay algún troll por ahí en tu chat que lo sorteas bastante bien, pero qué asqueroso es. Sí, Un tal MS no una sé persona qué. en concreto que siempre que escribe es para decir las cosas mal y en los concursos que hacemos no puntúa nunca porque se pasa más tiempo escribiendo la chorrada que la respuesta buena. Gentuza, lo que viene a ser gentuza. Gentuza, que, gentuza. que tenéis por No ahí. sabemos de dónde es, pero vamos. Pues eh, de Villaviciosa seguramente. Bueno, muchas gracias muchas gracias por estar aquí. sí, de ahí no ha salido nadie bueno. Un saludo para Evia. Muchas gracias por estar aquí y muchas gracias, ya te lo digo a tono personal, por estar en general, Óscar, que has estado siempre en todos los momentos y que me mola muchísimo verte bien. Muchas gracias. Hasta luego. Chao, 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 chao.